Muy buenas tardes, soy el maestro Pablo Benítez Castillo y bueno, el día de hoy vamos a compartir con ustedes como las pistas para poder resolver problemas matemáticos. Vamos a dividir esta sesión en dos partes. Esta primera parte pues es un tanto teórica porque tendríamos que primero considerar qué cosa es resolver un problema. Y vamos a iniciar comentando que Clint Morris escribió un libro, El fracaso de la matemática, y por qué Juanito no podía resolver sumas, por qué no podía sumar. Nos parece a nosotros trascendente lo que Clint Morris hizo en 1976, que cuestionó mucho la forma en cómo se venía impartiendo la matemática tradicional, consistente sobre todo en los métodos, en los algoritmos y en todos los procedimientos rigurosos que la matemática antigua pues se venía practicando en esas épocas, en el siglo pasado. Hoy sabemos que los avances y las críticas de Morris hizo que hubiera cambios importantes en la manera de cómo abordar las matemáticas. Las matemáticas, el corazón de la matemática se encuentra en la solución de problemas. Y al respecto también Wolfgang comentaba en su momento que por qué tendríamos que, si enseñar matemáticas es algo tan natural, cómo podríamos nosotros poder aburrir a los alumnos que en un momento dado pues, no hubiera algún interés por aprender matemáticas. Así es que la matemática tiene que verse como una construcción social, una construcción pues, que dentro de sus finalidades tenga entre ellas que los alumnos se puedan divertir, que puedan imaginar, que puedan desarrollar su curiosidad, pero sobre todo lo que propone Clint Morris es que se pueda investigar. Él implementó el método de la hermenéutica. Por ejemplo, en este caso vamos a ilustrar un poco con este ejercicio que tenemos aquí al frente. Tenemos que armar dos jinetes y el camino tradicional pues indicaría que tendríamos que empezar a colocar las imágenes de tal manera que nuestra imaginación nos pudiera ayudar para formar un solo jinete. Sin embargo, el reto consiste en formar dos. Como ustedes podrán observar, pues es un poco difícil porque al tratar de empalmar cada una de las imágenes, pues no se puede lograr. Esto significa que nuestra manera de aprender, que es muy rígida y que obedece a algoritmos y conocimientos sumamente estructurados, tendríamos que empezar por desestructurar. Y entonces el reto se rompe moviendo una de las dos piezas, que en ese caso es la pieza que vemos aquí, y que acomodada ya sobre uno de los caballos, acomodando el primer jinete, es posible acomodar el segundo, de tal manera que podríamos nosotros ya tener los dos jinetes que ya bien acomodados, pues estarían formando este rompecabezas que nosotros tenemos. Entonces, de tal manera que enseñar matemáticas también, dice Clint Morris, no consiste solamente en dar matemáticas, sino en construir matemáticas, hacer matemáticas. No es lo mismo, estos conceptos tendríamos que irlos clarificando. También resolver problemas no es lo mismo que hacer ejercicios de matemáticas. Ejercicio y problema no son sinónimos, tendríamos que hacer una diferencia. Los ejercicios nos indican claramente lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, dividir algún objeto en cuartos, en tercios o en octavos. Sin embargo, un problema es todo un reto que nosotros tendríamos que empezar a considerar. Un problema en el problema se tiene que usar mucho la imaginación, la creatividad, el dibujo, trazar un plan que nosotros tendríamos que empezar a elaborar y que nosotros pudiéramos tener como una especie de guía que nos vaya indicando cuáles son los pasos importantes para ello. En ese sentido, Polya, que es uno de los matemáticos
más importantes dentro del campo de la matemática, elabora un texto muy importante que es cómo plantear y resolver problemas ya en los años 40 del siglo pasado, y hacia el año 1976, con un doctorado en matemáticas, pues plantea que la matemática tendría que ser constante, así como se aprende a nadar nadando, así como se aprende a tocar el piano haciéndolo. También matemáticas implica invertir mucho tiempo dentro de los problemas que se plantean comúnmente en las escuelas. También podemos considerar que los libros de texto generalmente tienen muchísimos ejercicios, pero problemas son muy pocos. Un problema implica todo un reto y es el corazón de la matemática elemental. También dentro de la matemática podríamos nosotros pensar en cómo resolverlo. Este reto que representa para muchos alumnos se tienen que superar como pues trabajando algunas actitudes, trabajando algunos retos, trabajando los bloqueos que muchas veces los alumnos pues presentan cuando se trata de resolver problemas. Resolver problemas no consiste solamente en encontrar una solución con los métodos que los profesores muchas veces implementamos, y si las soluciones que se obtienen no concuerdan muchas veces con lo que los maestros siempre tenemos ya preparadas y que queremos que nuestros alumnos lleguen, pues ese camino tendría que ir cambiando. De tal suerte que para nosotros en la segunda parte trataremos de ejemplificar esto con el método de Polya, que es quien nos da algunas pistas para poder resolver los problemas matemáticos. Soy el maestro Pablo Benítez Castillo y nos vemos en la próxima cápsula. Muchas gracias.